Ah. No, perdón, es que pensé que era Pete porque va a venir por mí para llevarme al teatro. Le pedí que no lo hiciera. ¿Pero por qué, Pedro? Si Rosy ya se fue con su hermana desde temprano, porque sabía que Pete iba a venir por mí. Pues me gustaría llevarte, digo, si no te importa. ¿Para qué, Pedro? Si yo ya no voy a seguir fingiendo. Es que no te estoy pidiendo que finjas nada, Rosa Amelia. Hablé con mi abogado y pues me dijo que luego que firmes los papeles, pues el divorcio va a estar hecho, ¿no? Así como yo lo quiero. Así como tú lo quieres. Simplemente pensé que, pues, esta noche era importante para nuestra hija, ¿no? Y dadas las cosas que están pasando, creo que es importante que estemos juntos, ¿no? Terminando el concierto, bueno, te traigo para la casa y hago lo que me has estado pidiendo, ¿no? Desaparezco para siempre. Amiga, si lo ves, si lo ves. Sí, no se preocupe. Yo le aviso a Jenny que la entrevista es por el éxito de su disco Besos y Copas desde Hollywood. Sí, apenas ella me confirme, yo le aviso. Hasta luego. Ey, Jackie, ¿qué tanto compraste? A ver, ¿qué traes ahí en esas bolsas? ¿Y como para qué quieres ver? Ay, Jackie, a mamá no le va a gustar nada cuando vea todo lo que trajiste, ¿eh? Ya sabes que una vez me castigó por ser descuidada con la plata. Todas mis amigas se van de compras y nunca las castigan. Ya tengo 17 años. Merezco vestirme como una mujer de 17 en una chamaca mocosa de 11 años. Aparte, ¿no me vas a decir que no te encanta este vestido? A ver. No, la verdad que sí está hecho para ti, ¿eh? Sí. Ay, a ver, ¿y esta blusa? Ay, Jackie, creo que te la voy a robar. Me encanta. Creo que me va a quedar mejor a mí que a ti, ¿eh? Te la presto. Si no te pones tan pesada. No es que me ponga pesada, Jackie. Es que ya tú sabes el regaño que te espera cuando mamá se entere de estas compras. Pues que me castigue. No estoy cometiendo crímenes o haciendo algo ilegal. Sí, pero mamá está pasando por una etapa muy difícil, Jackie. Yo no la quiero estresar más de la cuenta. Entre Fernie, que no aparece, y el juicio de papá, tú sabes cómo está. I forgot. Mañana es la sesión con la corte, ¿no? ¿Crees que me toque declarar? Sabes, de verdad, hijo, qué gusto me da que estés aquí. No, pues a mí más, jefa. Estar en casa. ¿Y la gira? ¿Te fue bien en la gira? Muy bien. Sí. Pero tuve que suspenderla porque, pues, ni modo que no esté con mi hermano en el juicio. Ay, Hay que apoyarlo. verdad, esto ha sido una pesadilla que parece que nunca se va a acabar. Me imagino. Pues afortunadamente nosotros como familia pues estamos unidos y hemos estado ahí para apoyar a las niñas, pero wow. ¿Sabes qué, madre? Ni modo, yo creo que hay que aguantar. Esto es un trago amargo que hay que echarnos para poder hacer justicia, si no, ¿cómo? A las niñas les va a dar mucho gusto A verte. mí también. ¡Hey, sister! Sí. ¿Qué onda, amiga? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? ¿Por qué traes esa cara? Acabo de venir de la corte y me reuní con el fiscal a cargo del juicio y no me dio buenas noticias. Ah, a ver, espérame, ¿pero qué no íbamos ganando? Todo iba a nuestro favor, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, en el juicio. Pero Trino logró pagar la fianza y ahora quedó en libertad. Madre. ¡Qué emoción, hijo de mi vida! Es un milagro. Esto de verdad parece un milagro. No me lo puedo creer. Ya, mi chula, usted también cálmese, ¿no? Ya, mire, aquí está su hijo, sano, salvo y libre. Y le juro, jefa, por esta, que jamás vuelvo a ese nido de ratas. ¡Ay, carnala! Pues qué alegría verte, hermanito. Y qué alegría también saber que existe justicia en este mundo, ¿eh? Se hizo justicia, carnala. Claro que sí, Eso es lo que se hizo, justicia. A ver, ¿cómo me encantaría verle la cara a la Es en este momento, ¿eh? Ni me la menciones, esa desgraciada. No me quites mi felicidad. Pues, ¿qué estamos esperando ¡Compadre! para celebrar, Pues güey? lo mismo digo. Véngase para acá, Manolito. ¿Quieres unas chelas bien frías o qué? ¡Ay! No nada más las chelas, ¿eh? Unos chilaquiles de los que se avienta acá mi jefa. ¡Ay! Porque le juro que allá adentro las ratas comen mejor que uno. Ah, me lo Flaco, imagino, vengo, ¿eh? Mire, mire. Y eso no te lo mereces tú, eso se lo merecen otras por mentirosas. Ah, ni me Ay, la mijo, yo me la menciones. pasé con el Jesús en la boca, mi amor. Yo quería que estuvieras. Pero ya está aquí, mamá. Ya está aquí en la casa. Y aquí estoy. ¿Y pues qué? A celebrar, ¿no? Tráiganse unas frías y vamos a prender el carbón para hacer una carne asada. Trino, espérate. Mañana es el juicio. Chale, jefa. ¿Y qué? ¿A poco piensa que no lo sé? Sí,
Pero ya, usted tranquila, que mañana su hijo sale de esa corte con la jeta en alto, libre, inocente como es, ¿eh? No se me preocupe. A ver, cuñado. ¿A ver, brindamos, cuñado, qué? Pues le brindamos, ¿no? Arriba, abajo, adentro y para adentro. ¿Qué, jefa? Pues los chilaquiles, ¿no? Yo sé que no debería estar aquí, Consuelo, pero es de que no puedo, ¿no? Ahora sí no sé nada de él. Le llamo y ni siquiera me regresa las llamadas. Sí, pues a lo mejor es porque está tratando de olvidarte, mija. Lo anduve buscando. Fui... Estuve ahí por esos lugares que frecuenta para ver si daba con él y nada. No hay ningún rastro de Fernie. Aquí menos, casi no viene. Cuando viene, pues solamente viene de carrera para buscar algo y luego se va. ¿Tiene otra mujer, señora? No lo pregunto por celos. A mí, de verdad, sería un alivio saber que él está con alguien. Puedo. Es una pesadilla saber que él anda solo por ahí metido en eso. Y es que a Fernie le afectó mucho la ruptura de ustedes. Mucho. Sí, a mí también. Lo único que hago es andarle cantando y chillando en todos mis conciertos, dedicándole todo mi pelón donde quiera que esté. Lo siento mucho, Jenny. Mi hijo mayor trató de hablar con él, pero es que no logró mucho. Nadie logra hablar con él. Porque su hijo es bien terco, ¿verdad? Así es, Jenny, así es. Fer es de las personas que no les gusta que nadie se meta en su vida. Pero, ¿sabes? Te prometo que la próxima vez que lo vea, le voy a decir que te llame. Sí. ¿Y si no logra convencerlo, señora? Con que usted me llame y me diga que está bien, con eso basta. Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto llorar noche tras noche perdida en abismos. Desde que nuestras almas ya no están unidas, yo debo confesar que muero sola en vida. Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo. Y lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo. María, por favor, hoy quiero que comiences por los baños, ¿ok? Y que la limpieza sea bien profunda. Y ya cuando termines ahí, pasas al cuarto de mamá y le organizas el closet. Bueno, gracias. Hey, Mikey, ¿a dónde vas hasta ahora? I'm gonna go hang out with some friends. ¿Y ya le avisaste a mamá? ¿Sabe que vas a salir? ¿Es para qué? Es aquí cerca. ¿Y qué llevas en esa mochila tan grande? No tengo tiempo para preguntas. I have to go. Mikey, ¿qué te pasa? ¿Ya no confías en mí o qué? Pues claro que sí, pero... Look, I don't have time. No me gusta que se metan en mis cosas. Mira, Mikey, si me meto en tus cosas es porque me preocupas, brother. Y porque te quiero. Yo también te quiero. Look, I have to go. Can you have a little more trust in me next time? Mikey, no te vayas muy lejos, ¿eh? Y te quiero aquí de vuelta en 2 horas. Si no, vamos a tener problemas. Sí, general. Sí, general. ¿De verdad piensa quedarse a vivir aquí? Claro que sí, mijo, ¿cómo no? Este es casi como mi casa, ¿no? Es mi trabajo, el lugar donde amo mi música, donde la hago, donde hago todo, hombre. Pero es que a mí me cuesta muchísimo trabajo imaginármelo viviendo aquí después de todo lo que ha tenido. ¿Pero qué tiene de malo, muchachos? Mira, está bien cómoda la cama. Pues sí, pero podría estar en un lugar mejor. Pues sí, mijo, pero ya sabes que yo soy un alma sencilla del campo. Yo no necesito más. Ay, pa, no deja de sorprenderme de veras. Bueno, yo la verdad es que me siento más contento de que esté aquí que en cualquier otro lado. Claro, porque lo más importante es estar cerca de la familia, ¿no? Y que les conste una cosa. Yo no me divorcié de Rosamelia. Ella se divorció de mí. Pues a mí no me importa dónde está viviendo. Si él quiso dejar a su familia, irse de la casa, pues ahora que se atenga a las consecuencias. Está bien, yo no la estoy juzgando, yo la entiendo, ¿va? La comprendo, pero entiéndame a mí también como hijo, yo, pues no sé, me siento mal de llegar a la casa y saber que pues ya no lo voy a encontrar.
Y lo peor de todo, no saber dónde está, que anda viviendo solo por ahí, qué sé Si yo. está solo es porque quiere, hijito, y ese es su problema, no mío. A ver, mamá, te lo voy a poner de esta manera, pues. ¿Usted cree de verdad que mi papá no prefiere estar aquí en esta casa que le trae recuerdos, olor a familia, que de alguna manera, independientemente de cualquier situación, él quiera estar aquí con nosotros, incluyéndola a usted? De veras, piénselo. Hijito, si tu papá está solo, si no tiene a dónde ir, pues es porque él se lo ha buscado y ese no es mi problema. Oh, my God. Bueno, ok, mamá, está bien. Nomás respóndame algo. ¿Por qué no está viviendo ahí con ellos? A ver. No sé. Esa es una cosa de esas que le vas a tener que preguntar tú a él directamente, porque yo ni sé ni me importa. Mi amor, aquí te traje un café. Gracias, chaparrita. Déjamelo ahí en la mesa, porfa. Ay, mi amor, no sabes lo mal que está Jenny con lo de Fernie. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahorita? Me llamó anoche a las 3 de la mañana histérica con él. Yo te dije, ese drama de mi hermana iba a terminar mal. Tú que tanto la defendías. Mi amor, porque trabajo con ella y me doy cuenta de lo felices que son cuando están juntos. Ay, chaparrita, esa felicidad no le iba a durar a mi hermana. Mi amor, ¿cómo no? Si tu hermana se la pasa riendo cuando está con él. ¿Cómo culparla si Fernie ha sido siempre tan romántico y atento con ella? Sí, el pelón ese ha sido bueno con mis sobrinos. Por eso decidí no meterme en esa relación. Y es lo mejor, Juan. Sí, no te pero metas. eso era antes. Ahora estoy 100% convencido de que Fernie no es para mi hermana. ¿Y por qué lo dices? Y porque la última vez que lo vi, ese güey estaba actuando raro. Y yo sé por qué. Ay, no, Juan, no te estoy entendiendo. Chaparrita, ese güey consume drogas. No sé qué tipo de drogas, lo voy a averiguar. Pero mientras mi hermana anda babeando por ese y no se da cuenta del problema. Voy a guardar esta sesión, pues muy importante. Laying it down, track by track, high 5 decibels, low 5 rack, taste so incredible, Scooby stack, got no money, ain't got fame, low on the pole but high. Guys, hold on, that's my sister, guys! Mikey, ¿qué se supone que estás haciendo aquí? Si llega la policía, no quiero imaginar lo que te va a pasar. No seas tan negativa, ¿ok? Look, nada va a pasar. Mira, no es momento para que te busques líos. Chiquis, por favor. I'm just painting some walls with my friends, please. Just don't tell Mom anything. Mikey, tú sabes que hacer tagging es ilegal. Mom te lo ha dicho 1000 veces, que dejes de rayar paredes por todos lados. No veo nada mal, no veo nada mal con Mike, esto. las paredes no son para eso. Apúrate, ¿ok? Agarra tus cosas y apúrale. Let's go. Amiga, si lo ves. Parece que tuvieras 8 años de nuevo buscando pleitos con la gente de la calle. Estás muy viejo para andar en eso. Mi mamá, ¿me vas a curar o me vas a dar un discurso? Pero estás molesto solamente porque me preocupo por ti. Soy tu madre, Fernie. All right, está bien, all right, that's it, all right. I'll take care of it. Que yo sé muy bien por qué usted es así conmigo, ¿eh? Pero no tiene ni idea del día que tuve que pasar hoy. Pero entonces, ¿por qué no me dices? Cuéntame. ¿Con quién peleaste? ¡No peleé! God, man, mamá, me defendí. Me defendí. Por lo mismo que obligó a dejar el trabajo. No te estoy entendiendo, Fernie. Oh, my God. ¿Qué tiene que ver la pelea de hoy con el hecho de que hayas dejado el trabajo? ¿A ti te despidieron porque no cumplías, porque llegabas tarde, porque siempre estabas Eso es lo que usted cree. Yeah, but you want to know the truth? Pero claro. La verdad es que yo vi a unos delincuentes que mataron a una muchacha. Porque ahora saben que soy un testigo de lo que hicieron, pues me andan buscando desde ese día, mamá. Y por eso a veces faltaba el trabajo. Dios mío. Sí. ¿Pero cuándo pasó todo eso, Fernie? Pues mamá, hace un tiempo y pues no quería preocuparte, ¿ok? Pero hoy me lo encontré de frente en el parque y pues me golpearon. Trataron de matarme, mamá. Pero no me digas que por eso tú no estás viniendo a la casa, Fernie. Yes. Por eso. Yes, mamá, that's exactly why. ¿Ok? Pero tengo que buscar un nuevo lugar seguro, ¿ok? It's not safe here. Voy a llamar a George. Sí, él me puede ayudar, mamá.